El Palacio de la Moncloa nunca había sido testigo de una confrontación tan explosiva entre el presidente socialista más influyente de Europa y una mujer que representaba todo lo que él despreciaba del populismo latinoamericano. Era una tarde de octubre y la Cumbre Iberoamericana de Democracia había reunido a los líderes progresistas más importantes del mundo hispano en Madrid, lo que comenzó como una oportunidad para Pedro Sánchez de consolidar su liderazgo internacional, se convertiría en la exposición más devastadora de hipocresía socialista en la historia moderna de España. Pedro Sánchez ajustó su corbata roja mientras revisaba las notas que había preparado para desmontar a Dilma Rousseff ante los medios progresistas europeos. Como el adalid del socialismo democrático y crítico feroz del autoritarismo latinoamericano, tenía la oportunidad perfecta de exponer las contradicciones de la expresidenta brasileña ante El País, La Sexta y Público. Dilma, presente como representante de la Fundación Lula, tocó discretamente el pendrive que llevaba oculto en su broche de la bandera brasileña. Lo que Sánchez no sabía era que durante los últimos meses había estado documentando las conexiones entre el PSOE, traficantes de hachís marroquíes y el lavado de dinero que financiaba las campañas socialistas españolas. Compañeros y compañeras, comenzó Sánchez con su voz grave y su retórica progresista característica. Estamos aquí para defender la democracia real, no el autoritarismo disfrazado de izquierda que algunos sectores promueven en América Latina. Sus ojos se clavaron en Dilma con la arrogancia de quien se sabe en territorio propio. Debemos ser muy claros cuando vemos a ciertos personajes que se hacen llamar socialistas, pero que destruyeron las instituciones democráticas de sus países. Continuó Sánchez, dirigiéndose directamente a las cámaras. Cuando vemos dictadoras fracasadas que ahora pretenden dar lecciones de democracia desde el exilio, sabemos que estamos ante la hipocresía más pura. La acusación directa había sido lanzada ante toda Europa, y Dilma sabía que Sánchez había venido no a debatir, sino a destruir su legitimidad ante la izquierda internacional. Miren, compañeros, continuó el presidente español usando deliberadamente un tono paternalista. Mi generación no va a permitir que dictadoras fracasadas vengan a nuestro continente a justificar sus golpes de Estado internos. España lidera la defensa de la democracia europea. Se dirigió directamente a Dilma con su dedo acusador. Señora Rousseff, usted puede venir aquí con su discurso de víctima del sistema, pero Europa sabe reconocer cuando alguien fue removido por incompetencia y corrupción. El ataque era brutal y calculado para resonar con los socialistas europeos que seguían a Sánchez. Dilma pidió la palabra levantando la mano con la calma de quien había enfrentado golpes parlamentarios reales. Presidente Sánchez, dijo con voz firme, respeto su pasión por la democracia, pero me pregunto si esa misma pasión la aplica a investigar los 47 millones de euros que el PSOE recibió de empresas fantasma registradas en Marruecos. El silencio en la Moncloa fue inmediato. Permíteme ser más específica, Pedro, dijo Dilma levantándose de su asiento y caminando hacia el pódium presidencial. Aquí tengo copias de las transferencias bancarias de Hashish Holdings S.A., empresa registrada en Tánger por testaferros del clan Bukhari, que aparece como donante en las cuentas del PSOE entre 2018 y 2023. Sánchez se puso de pie bruscamente. Esos documentos son fabricados por la ultraderecha para desestabilizar nuestro gobierno progresista. ¿Fabricados? María Corina lo interrumpió con una sonrisa fría. Entonces supongo que también son fabricadas las fotografías de tu reunión secreta con Hassan Bukhari en el Hotel Villa Padierna de Marbella el pasado marzo. Mostró las imágenes hacia las cámaras de televisión española. Las fotografías eran inequívocas. Sánchez estrechando la mano con el conocido traficante marroquí en una sala privada del lujoso resort. Aquí están los extractos del Banco de Andorra. Pedro levantó los documentos financieros. 12.5 millones de euros transferidos desde cuentas controladas por el cartel de Tetuán directamente a Fundación Ideas, el think tank del PSOE. La sala se llenó de murmullos nerviosos. Los ministros de Sánchez intercambiaron miradas preocupadas. Dilma sacó un dispositivo de audio de su broche brasileño. Y ya que hablamos de democracia, dijo conectándolo al sistema de sonido de la Moncloa, aquí está tu conversación telefónica con Abdeslam El Ouassani, coordinando el tráfico de hachís a través del puerto de Algeciras a cambio de financiación electoral. La voz inconfundible de Sánchez llenó el salón presidencial. Hermano Abdeslam, necesitamos que las rutas mediterráneas sigan funcionando sin problemas. A cambio, mantendremos nuestro discurso suave sobre Marruecos en la UE. El escándalo era total.
España entera había escuchado a su presidente socialista negociando con narcotraficantes marroquíes. Pero hay algo más que los españoles y Europa deben saber, dijo Dilma caminando directamente hacia Sánchez, quien ahora lucía pálido y descompuesto. Esta no es solo corrupción individual, es una red continental de narcosocialismo que conecta Madrid, Rabat y Caracas bajo la bandera del progresismo. Sacó una carpeta roja de su maletín. Aquí tengo las pruebas de cómo el socialismo español se ha convertido en el socio europeo del narcotráfico norteafricano. Mostró mapas detallados con rutas de tráfico. ¿Ven estas rutas, europeos?, preguntó dirigiéndose a las cámaras. Van desde los cultivos de cannabis del Rif marroquí, pasan por los puertos españoles controlados por empresarios afines al PSOE y llegan a toda Europa. Los socialistas españoles cobran comisión por cada tonelada. Levantó extractos bancarios. Según estos documentos del Banco Central Europeo, 340 millones de euros anuales que nunca aparecen en las cuentas oficiales del partido. Sánchez intentó interrumpir, pero Dilma alzó la voz. Mientras ustedes predican progresismo y atacan a América Latina, se enriquecen vendiendo drogas a los jóvenes europeos. La Moncloa estaba presenciando la exposición más brutal de hipocresía socialista en la historia de España. Pero Dilma aún no había revelado su fuente más explosiva. Sé lo que se están preguntando los españoles, dijo Dilma dirigiéndose tanto a Sánchez como a las cámaras de televisión. ¿Cómo una expresidenta brasileña obtuvo acceso a información tan sensible del gobierno socialista español? La Moncloa estaba en absoluto silencio. La respuesta es simple. Me la proporcionó alguien del círculo más íntimo de Pedro Sánchez, alguien que ya no podía tolerar ver cómo el socialismo se había convertido en narcotráfico institucionalizado. Sánchez se aferró al pódium, visiblemente aterrorizado. Durante los últimos 8 meses, continuó Dilma, he estado en contacto directo con David Sánchez, hermano del presidente y funcionario de la Diputación de Badajoz. La bomba nuclear había explotado. Su propio hermano lo había estado traicionando. David me contactó después de que Pedro le confesara personalmente que había hipotecado el futuro del PSOE con dinero del narcotráfico marroquí. Sacó una carta manuscrita de su bolso. En esta carta fechada hace 3 semanas, David me explica por qué decidió actuar. Pedro se ha convertido en todo lo que combatimos cuando fundamos nuestros ideales socialistas, un narcopolítico que traiciona a España por dinero sucio del hachís. Pero Dilma guardaba una revelación final que conectaría todo con un secreto que destruiría para siempre la credibilidad de Sánchez como líder socialista. Hay una razón muy personal por la cual David decidió traicionarte completamente, Pedro, dijo sacando un sobre sellado de su maletín. Una razón que tiene que ver con algo que descubrió sobre las cuentas familiares y que nunca pensaste que se sabría. El sobre contenía los documentos de las cuentas bancarias del padre de Pedro Sánchez en Suiza, donde aparecían depósitos millonarios de origen marroquí desde 1995. ¿Sabes de dónde viene ese dinero, Pedro? ¿De la misma red de tráfico de hachís que ahora controlas desde la presidencia? La revelación fue devastadora. La familia Sánchez llevaba décadas enriqueciéndose con dinero del narcotráfico. Tu hermano me escribió. Pedro siempre nos dijo que éramos una familia trabajadora. Pero cuando descubrí que nuestro padre se había enriquecido con narcotráfico, entendí que habíamos sido engañados desde siempre. Con esas palabras, Dilma cerró su carpeta y se dirigió a las cámaras por última vez. Españoles y europeos, durante años siguieron a un hombre que prometía socialismo limpio, pero hoy han visto que el líder del PSOE era solo la continuidad del narcotráfico con marketing progresista. España nunca había visto una humillación tan completa de un presidente socialista, y Europa acababa de presenciar cómo el progresismo puede ser la máscara perfecta para los negocios más sucios. La democracia había encontrado una defensora implacable, y el socialismo de Sánchez acababa de ser sepultado bajo el peso de la herencia criminal de su familia.